Bien, buenos días a todas y a todos. Primero que nada, preguntarles si se escucha bien, si están viendo la presentación. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Perfecto, ahí ya estoy en modo presentación. Es decir, que ya no los voy a poder ver sus caras. Así que muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo año, a este cursado número 16, que la verdad que ya hacíamos memoria, como recién decía María Flavia. Comentarles que, bueno, este es el primer elemento conceptual, las primeras aproximaciones conceptuales que vamos a tener a partir de hoy ya en el proceso de este cursado. Les voy a pedir a las demás personas que silencien sus micrófonos, porque se escuchan ahí ladridos de algunos animalitos, o alguna perrito o perrita, y para ya empezar. Entonces, hoy vamos a inauguramos este cursado con elementos para poder transitar esto que tiene que ver con la historia de la agricultura y la alimentación, ¿sí? Que son elementos que siempre han estado unidos en nuestra historia como seres humanos, ¿no? En la historia de la humanidad. Invitarlos también desde este primer momento, ¿no?, que cursamos, en todo el proceso de la materia, a transitar lo que nosotros venimos viendo como un cambio de paradigma, ¿sí? Como la sustentabilidad, como un concepto, como un nuevo paradigma que ha puesto en crisis mucho de lo que vamos a ver hoy en esta historia de la agricultura. Y empezar preguntándonos, o preguntándoles más bien a ustedes, ¿qué saben sobre la agricultura? ¿Qué conocen? ¿A qué hace referencia este concepto? Si tienen algún elemento conceptual, histórico, que sepan, como para empezar. ¿Qué me pueden decir de esto, ustedes, las y los estudiantes? Ahí pueden abrir su cámara y comentar, aunque sea 2 o 3 ideas que ustedes tengan al respecto de qué es lo que es la agricultura, qué saben sobre la agricultura. La domesticación de plantas eh, para la producción de alimentos. Bien. Bien, muy buena idea. Qué más pueden decir? ¿Quién habló? Digan su nombre, porque acá recuerden que no los puedo ver. Mauricio. Mauricio, bien. ¿Alguien? ¿Alguna más? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Algo que sepa sobre la agricultura? También podría ser la manipulación genética de todas esas especies. Perfecto, bien. Domesticación, manipulación genética, alimentación, ¿qué más? ¿Alguna idea más? Y si no, continuamos. Sí, buenos días, soy Fernando. Yo también considero que es una de las actividades que utiliza el recurso suelo. También tengo entendido que es una de las más antiguas que se ha practicado. Bien, me imagino que por tu voz eres de Perú. Sí, de hecho, sí. Perfecto. Bien, un último elemento conceptual que alguien quiera aportar y si no ya avanzamos. Una compañera escribió que no tiene micrófono, Bien, ha puesto sistema de producción de alimentos, incluyendo horticultura, fruticultura, ganadería, etc. perfecto. Y las personas, Y las campesinos, campesinas. Bien, muy bueno. Con todos estos elementos vamos a ir transitando esta primera parte. Pero era importante preguntarnos, ¿no?, a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de la agricultura. Y algunos de los elementos que me gustaría empezar a compartirles es esto, ¿no? Que tanto la historia de la agricultura con la alimentación están vinculadas, ¿sí?, fuertemente. Nosotros en nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, no solamente vamos a pensar una agricultura en función del manejo de los recursos, sino que también hay carreras que están vinculadas directamente con la alimentación. Entonces, nuestra materia busca integrar siempre todas las disciplinas que desarrollamos en esta facultad. Por eso, entender la historia de la agricultura y la alimentación van fuertemente vinculadas, ¿sí? Y tienen mucho que ver con nuestra identidad
en la facultad, más allá de las carreras que cada uno de ustedes estudie, ¿sí? Entonces, entender, ¿no?, que en esta historia de la agricultura y de la alimentación siempre han estado en juego el uso de los recursos naturales, pensando justamente lo que algunos de ustedes ya dijo previamente, la producción de alimentos, ¿sí? Pensando en cómo nos alimentamos como seres humanos. Y esta es una actividad que tiene que ver no solamente con factores humanos, como recién algunos de ustedes planteaban, ¿no?, esto de incluir a las personas y su cultura, sino que también hay aspectos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, entender la historia de la agricultura y de la alimentación es, desde la perspectiva que nosotros planteamos en la agroecología y la sustentabilidad, es entender todos estos factores en forma integrada, ¿sí? Y una cosa importante a tener en cuenta en esta historia de la agricultura es cómo todos estos factores van evolucionando en la medida que esta agricultura y esta alimentación también va cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Hemos realizado, en función de esta actividad, una modificación de nuestros ambientes, de los paisajes, ¿sí?, en función de algo que ustedes también ya mencionaron, ¿no? Cómo voy a hacer un manejo de ciertas especies, como recién decía alguno de sus compañeros, la domesticación, con el objetivo de alimentarlos, ¿sí? Y esto es un poco la idea, ¿no? Entender cómo, como objetivo primario, ¿no?, la alimentación, hoy la agricultura, ¿sí?, a través de un manejo, ¿sí?, nos propone una forma de alimentación. Entonces la historia de hoy es esto, ¿no? Empezar a comprender cómo esta alimentación, ¿sí?, este acto alimentario, en las palabras de una antropóloga que es Patricia Aguirre, ha determinado también el curso de la historia, ¿no? Entonces, este acto alimentario, este evento alimentario, este hecho biológico, tecnológico, social, cultural, ha definido a lo largo de la historia nuestro comportamiento, ¿sí? Y esto ha definido justamente un proceso de evolución en nuestra alimentación y en el manejo que hemos hecho de los recursos naturales. Por lo tanto, el hecho alimentario no es solamente llevar a mi boca un alimento, ¿sí? Hay una connotación económica, social, tecnológica. Esta es la complejidad, ¿sí?, a la cual estamos invitándolos a transitar en esta asignatura y que pretendemos a través de esto, ¿no?, desde el evento alimentario, que parece algo tan sencillo, entender la complejidad que ha traído para la historia de la humanidad. Recordar, ¿no?, que esta agricultura, esta acción que es antrópica, es una acción que hemos hecho los seres humanos, varones y mujeres, en donde hemos modificado el paisaje, el ambiente, ¿sí?, para alimentarnos, ¿sí? Hay pensado, desde un punto de vista técnico, una serie de actividades que se ponen en juego a la hora de hacer esta modificación, ¿sí?, de estos ecosistemas, transformándolos en algo más simplificado, pero esto ya lo van a ver más adelante con los profesores en la clase siguiente. Pero la idea es ir entendiendo cómo esta agricultura plantea una modificación, ¿sí?, del ecosistema, que tiene una historia en la humanidad, dentro de todo, no muy antigua, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a la era del Paleolítico, por ejemplo, que son 100.000 años antes de Cristo, en ese momento histórico todavía la agricultura no existía, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más adelante qué sucede. La agricultura es algo mucho más nuevo dentro de lo que sería la historia de la humanidad, y el modelo agrícola actual, tecnológico actual, que recién Silvina les comentaba algo de la Revolución Verde, cuando presentaba los elementos conceptuales, para empezar la clase de hoy, es una agricultura muy nueva, ¿sí? En términos históricos es lo que vamos a transitar en este ratito que nos va a ir quedando. Presentar para este día y entender a la agricultura como en 4 momentos históricos, ¿sí? O la alimentación, nuestra alimentación vinculada a este proceso agrícola. Entender que hay por lo menos 4 momentos históricos hacia atrás, ¿no? Desde este presente hacia atrás. Por eso también la idea de una línea del tiempo, ¿no? Donde el momento 4 sería nuestro momento actual, y hacia atrás se plantea una serie
de momentos históricos de la agricultura. Y vamos a empezar hablando de ese primer momento, ¿no? El momento más lejano, ¿sí? Podríamos decir. Nos vamos a ubicar en la era paleolítica. La era paleolítica estamos hablando de 100.000 años antes de Cristo. A esta era también se la conoce, o a este momento histórico, se le conoce como la revolución de la carne, ¿sí? Y va a haber un proceso de complejización de nuestra alimentación, ¿sí? De tener una alimentación básicamente vegetariana, vamos a pasar a tener una alimentación mucho más compleja, mucho más variada, que es lo que se conoce como la alimentación omnívora, ¿sí? Y esto es un proceso en donde justamente las sociedades se desarrollaban de forma nómada, ¿sí? La alimentación era bastante vinculada a lo que eran los procesos de recolección y de caza. Por eso también es una dieta, hay una dieta alimentaria y hay un proceso en donde la agricultura todavía no está desarrollándose, pero sí hay idea de la recolección. Y es un proceso en el cual durante por mucho tiempo, ¿sí? Se va a desarrollar la observación. Y es a través de la observación en donde ya llegando al segundo momento histórico, en donde ya estamos en la era del Neolítico, 10.000 años antes de Cristo, se puede decir que queda asentadas las bases para la agricultura, ¿sí? Después de un gran proceso lento de observación, ¿sí? De observación de los ciclos biológicos de cada una de las especies vegetales y también animales, se da un proceso de domesticación, y ahí es donde aparece el concepto recién planteado por sus compañeros, ¿sí? Ya a los 10.000 años antes de Cristo, en el Neolítico, es cuando se marca el surgimiento de la agricultura, ¿sí? Dejamos de tener una vida nómada basada en la recolección y la caza para empezar a tener una vida sedentaria, ¿sí? El Neolítico, junto en esta época histórica, con la agricultura y la creación y la generación de la ganadería, va a generar las bases ya para empezar a tener un desarrollo de sociedades, porque empezamos a tener una vida sedentaria, ¿sí? Nos vamos a ubicar en un espacio, en un territorio, y en ese espacio se va a desarrollar la vida, ¿sí? Junto con la agricultura y la ganadería. Esta va a ser una agricultura técnicamente bastante modesta. Las herramientas vamos a ir viendo que son bastante austeras, basadas en el uso de la madera y de la piedra, ¿sí? Los elementos de domesticación, que es el conocimiento de esta domesticación de especies vegetales y animales, es la que va a permitir justamente el desarrollo agrícola y ganadero, ¿sí? A través de una agricultura comúnmente basada en la subsistencia, ¿sí? Estaba enfocada en la alimentación, ¿sí? De las tribus asentadas ya en los territorios, ¿sí? Esto va a generar también una complejidad alimentaria y va a traer algunos interrogantes. ¿Qué hacer con los excedentes? ¿Sí? Por ejemplo, los excedentes de carne, ¿qué hacer con un excedente vegetal? Y esto va a ir desarrollando paralelamente algunos conocimientos que nos van a llevar a la conservación también de los alimentos, ¿sí? Esto va a venir avanzando, ¿sí? Nosotros desde el Neolítico vamos a ir avanzando ya hacia otra era, como es la edad de los metales, donde ya vamos a estar 5.000 años antes de Cristo, ya han pasado 5.000 años desde ese inicio de la agricultura, las sociedades están mucho más complejizadas, ya no solamente va a haber desarrollo de ganadería y agricultura, sino que también se desarrollan otras actividades, ¿sí? Como por ejemplo, ya las vamos a ver un poquito más adelante, pero es ir viendo cómo de una agricultura muy básica, basada en el uso de herramientas manuales, ya en este momento, ya en la edad de los metales, hay un nuevo conocimiento, el uso de la rueda, lo cual eso va a permitir una evolución también en la agricultura, con los antecedentes de lo que va a ser ya luego el arado tirado por bueyes, ¿sí? Entonces, la agricultura va a ir generando algunos cambios técnicos que, si bien parecen modestos, para la época eran realmente revolucionarios, ¿sí? Ya estamos en una era en donde ya tenemos las primeras sociedades desarrolladas,
en Europa, en Oriente Medio, en Asia. Hay conocimiento de los metales, por lo tanto, las herramientas evolucionan del uso de la madera y de la piedra al metal, ¿sí? Y el metal no solo va a permitir un cambio en la agricultura, sino que también va a generar impactos y se va a desarrollar otras áreas de la sociedad como tienen que ver con los ejércitos, ¿sí? Pensando en la expansión territorial que se iba desarrollando en ese momento histórico en la humanidad, ¿sí? Entonces, han habido y han ido sucediendo algunos cambios para que esta agricultura y esta ganadería fuera creciendo, ¿sí? En número, en superficie y también en variedades cultivadas. Por lo tanto, ya empezamos a tener una especialización mucho mayor de la agricultura, ¿sí? El conocimiento y el uso de ciertos calendarios que tienen que ver no solo con la luna, el sol o los astros, sino que también el conocimiento más afinado al respecto de los ciclos biológicos y fenológicos de cada especie, ¿sí? De esa época, por ejemplo, ya conocemos otras tecnologías como por ejemplo los andenes o terrazas, para que ustedes vean cómo estos pueblos que iban creciendo en número y en superficie, iban desarrollando una agricultura y se iban adaptando a través del uso de ciertas estructuras o tecnologías para ir mejorando en la parte técnica agrícola en función de esta producción de alimentos. También hay conocimientos ya en esta época de sistemas de riego, ¿no? De cómo era necesario ya traer a este agroecosistema agua, ¿sí? Y ahí aparecen también los primeros diseños de riego en esta era. También surge la posibilidad de agregar valor, decimos actualmente, pero es de transformar un alimento en otro alimento. Y acá es donde surgen también conocimientos al respecto de la transformación de alimentos, como por ejemplo aparecen los primeros datos del vino, de la cerveza, ¿sí? De elementos, de procesos que permiten cambiar el estado de la uva en un alimento que después yo pueda consumir, ¿sí? Aparecen los primeros molinos, por lo tanto aparece también el concepto de las primeras moliendas, los primeros panificados, para que ustedes vayan viendo cómo de una alimentación muy, muy, muy básica de materias primas como hortalizas frescas, los alimentos ya pueden transformarse y también se pueden conservar. Digamos que están las primeras bases de conservación de alimentos, ¿sí? Entonces, son elementos centrales, ¿no? En esta alimentación. También aparece el primer concepto de horno, de molino, la fermentación, que si bien no era, en ese momento no decíamos la fermentación de alimentos, se conocía que había un proceso que permitía esa transformación, ¿sí? Y empiezan a surgir los conceptos de acopio de alimentos y de conservación, por lo tanto aparecen los primeros elementos de secado al sol y de la sal como elementos, ¿sí? Que permiten conservar alimentos en el tiempo, ¿sí? Durante mucho tiempo, las herramientas que vamos a seguir usando son básicas, son manuales, con un antecedente en el arado, que ya lo mencionamos, con la aparición de la rueda también. La rueda va a generar un impacto revolucionario en la humanidad. Y paralelo a esta agricultura y a esta ganadería muy, muy desarrollada, en estas sociedades ya importantemente desarrolladas, aparecen actividades artesanales como la alfarería, la cestería y también la producción de ropa, ¿sí? Los cultivos ya textiles, ya no solamente producción de alimentos y transformación del alimento, sino cultivos que nos van a permitir luego poder obtener ropa, como por ejemplo el algodón, ¿sí? Hay una gran especialización, un gran conocimiento, y se empiezan a desarrollar otras actividades, no solamente la ganadera y la agrícola, que van a acompañar justamente a estas actividades. Este primer tiempo que nosotros venimos transitando desde el Neolítico, ¿no? Seguimos como en una época muy lenta, ¿sí? La era cristiana, en donde hay un desarrollo tecnológico respecto ya
de otros usos, como por ejemplo los molinos hidráulicos que van a ayudar y van a perfeccionar todo lo que tiene que ver con el riego, ¿sí? En las parcelas agrícolas, el desarrollo y el conocimiento, ¿no? De todo lo que es el manejo del suelo, en entender que había que cuidar el suelo, ¿no? Había que nutrirlo. Entonces, los conocimientos de fertilizaciones naturales a base de guanos, por ejemplo, ¿sí? Y todos los restos de vegetales que quedaban una vez después de la cosecha. Las labranzas, que siguen siendo un elemento central en esta agricultura, que ya es una agricultura en términos superficiales muy grande. Pensemos que en la era cristiana ya estamos en, por ejemplo, en el año antes y después de Cristo, o sea que ya tenemos espacios de imperios, ya no solo tenemos ciudades, sino que ya hablamos de sistemas imperialistas, ¿no? En términos territoriales, como el Imperio Romano, por ejemplo, en donde además de la agricultura, ¿sí? También se va a desarrollar, paralela a la agricultura, lo que tiene que ver el desarrollo del paisajismo, de los jardines y plantas ornamentales, para que ustedes vayan viendo cómo en el manejo de estas plantas no solamente ya pensábamos en la alimentación, sino que ya también se piensa en un manejo, ¿sí? De estas plantas en términos ornamentales, en términos de ocio, en términos de lo que hoy se conoce como paisajismo, ¿no? Diseñar un espacio que visualmente ya nos transmita algo, o placer, o quietud, una tranquilidad, un lugar donde yo pueda disfrutar, ¿sí? Con el desarrollo de distintas ya industrias, ya no hablamos del vino casero, sino ya hablamos de la industria del vino, de la industria textil. Por lo tanto, estas actividades van teniendo una escala mucho mayor, ¿sí? Y un elemento central en la época del Imperio Romano, el conocimiento de la agrimensura, ¿no? La medición de todo lo que serían los espacios territoriales, que va a ser un antecedente importante ya luego para la agronomía, ¿sí? Seguimos transitando en este salto histórico a la Edad Media, en donde ya vamos a tener desarrollo de lo que serían latifundios, que son grandes extensiones de tierras, que en muchos casos, una gran parte de ese espacio quedaba inculto, ¿sí? Por el sistema de rotación que tenían de los cultivos, y en función de eso estaba esta idea, ¿no? De tierras en algunos casos incultas. Esta es una época ya muy distinta de la época del Neolítico, de la época romana. Ya tenemos estados feudales, por lo menos en Europa. En América sucedía otra cosa, podemos hablar ya de otras culturas y de otras civilizaciones, pero en Occidente sucedía esto, había una gran ruralización de la sociedad, o sea, lo rural era muy importante. Piensen en cómo era la estructura piramidal. Había un rey que vivía en su palacio, en su reino, ¿no? Y que a su alrededor había territorios, comúnmente llamados latifundios, ¿no? Y en esta estructura había una clase intermedia en donde estaban los caballeros. ¿Quién no vio alguna vez una película de Robin Hood, entre los que estamos acá presentes, en donde estaba el clero, los vasallos, la iglesia, ¿sí? Y los vasallos en la base piramidal, que eran básicamente aquellos que hacían todo el trabajo agrícola y artesanal, ¿sí? La agricultura, la herrería, la cerámica, la cestería. Ellos eran quienes desarrollaban todas esas tareas, ¿sí? Este era un contexto social en donde la agricultura va a seguir siendo manual, ¿sí? Hay un fuerte trabajo manual con estas herramientas que presento acá, que siguen siendo de los materiales básicos de la de los metales, ¿sí? Madera y metal, con un sistema ya un poco más especializado, en donde se hacía una rotación de cultivos, los suelos eran descansados, ¿sí? Descansaban para luego volver a ser utilizados de forma productiva para la agricultura. Ellos tenían todo un sistema de rotación, dividiendo el espacio dividían el territorio como en 3 lugares, y en esos 3 espacios internamente realizaban a su vez 3 divisiones e iban rotando la tierra e iban descansándola, ¿sí? Estas cosas más complejas de lo técnico las vamos a ir viendo más adelante, pero es para que ustedes vean cómo ya en esa época
se sabía y se entendía que había un concepto de descansar el suelo, de descansar la tierra, ¿sí? Productivamente. El arado va a ser el elemento central, ¿sí? Que va a acompañar desde el Neolítico hasta acá, ¿no? Desde la edad de los metales hasta acá va a venir acompañando los procesos agrícolas. El desarrollo de molinos también va a traer un proceso en lo que sería la industrialización de los alimentos de manera importante y más masiva. Ya no es la producción de una harina local en casa, sino ya la producción industrial de las harinas, ¿sí? Entonces piensen cómo se va complejizando el concepto, ¿no? Y en América también vamos a citar conocimientos de cómo era la agricultura. En América tenemos civilizaciones fuertemente agrícolas, nosotros vamos a ver la agricultura inca más adelante, pero estamos en un contexto donde en distintos continentes ya había gran conocimiento agrícola, ¿sí? No solo en Europa, en América y en Oriente, ¿sí? Es importante citar esto. Con un manejo agronómico bastante, nosotros vamos a decir que es muy agroecológico porque tiene, se van a plantear algunos elementos que tienen que ver, ¿no? Con el uso de insumos orgánicos, cuidado de la tierra, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Esto es a modo de resumen, ¿no? De cómo esta agricultura fue cambiando en este segundo periodo, desde el Neolítico, ¿sí? Hasta la Edad Media. Luego tenemos un momento histórico llamado Renacimiento, en donde va a empezar a sentarse las bases para un cambio tecnológico en la agricultura, ya que se empiezan a sentar las bases de lo que luego va a ser el método científico, el conocimiento científico, la investigación, y cómo desde esa área se va a impulsar más adelante todo un modelo agrícola, ¿sí? Pero seguimos siempre en este tiempo bastante largo de la agricultura, desde el Neolítico. Y en una alimentación mucho más compleja, ¿sí? Mucho más variada, ya hay conocimientos de lo que es la conservación de alimentos, de lo que es la transformación, ¿sí? De alimentos, entonces no estamos tan desválidos como en un neolítico, sino que hay un avance, aunque ha sido muy lento, de conocimientos. Y en esto que yo les decía, ¿no? Ya luego el desarrollo del método científico y la idea ya de industrias, ¿no? De desarrollo industrial, llevando este concepto a la agricultura, a la transformación de alimentos y a otras áreas, ¿sí? De la sociedad. Como para ir cerrando este segundo momento de la historia. Hablamos del Paleolítico, luego seguimos con el Neolítico hasta los inicios, ¿sí? De lo que sería la Edad Moderna, para ya luego transitar un momento bisagra en la historia de la agricultura, ¿sí? Voy a volver un segundo sobre la diapositiva anterior. En este segundo momento histórico, esto de la Edad Moderna, yo les decía, se instalan las bases del método científico, inductivo, con la creación de las primeras universidades y el desarrollo de conocimiento científico, que es el ámbito en el cual nosotros nos estamos vinculando actualmente, ¿sí? La universidad. Esto va a ser importante para este momento bisagra, ¿sí? Ya estamos en la Edad Moderna, transitando la edad Moderna, con todo un proceso que tiene que ver con la revolución industrial, o la revolución del azúcar, que también podemos mencionar, ¿no? Como algo central, ya lo vamos a desarrollar en un minuto más, en donde todo este gran conocimiento, ¿sí? Traído del método científico, traído de la investigación, se pone en juego con el desarrollo de la industria, ¿sí? Uno de los hitos para esta gran revolución industrial es la sustitución de la madera por el carbón, el descubrimiento de la electricidad. Esto significa que cambiamos una fuente de energía por otras fuentes de energía, ¿sí? Entonces hay un cambio importante incluso en la matriz energética. No vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Pero es para que ustedes vayan viendo cómo después de 12.000 años, desde el Neolítico hasta los inicios de la Era Moderna, este cambio fue muy lento, pero con la revolución industrial
de la mano de todo lo que es el método científico, se generan cambios muy rápidos, ¿sí? Y esto va a extraer justamente todo un proceso de modernización de la agricultura, ¿sí? En esto ya estamos parándonos en una mirada de la naturaleza de dominio. El hombre es como dueño y señor de la naturaleza, porque ha podido desarrollar una cierta cantidad de conocimientos que le permiten hacer cambios de manera muy rápida. Imagínense hoy con la tecnología actual, pero imagínense 1800, 1700, ¿no? Los primeros inicios de cambios de matrices energéticas. Fueron cambios realmente, para el momento, muy rápidos, ¿sí? Los cuales fueron también desarrollados para la agricultura. Y acá es donde aparece la agronomía, ¿sí? Las ciencias agrarias. Y ya tienen, digamos, una dimensión de ciencia. Ya no es solamente el conocimiento práctico empírico de un trabajador rural, de un agricultor, sino que ya hay conocimiento científico, hay otro tipo de conocimiento que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, en esta modernización va a aparecer fuertemente el cambio del trabajo manual, por eso decimos que es una época bisagra, porque es la bisagra en donde va a haber un cambio del trabajo manual al trabajo mecánico, los cambios de una matriz energética a otra matriz energética, ¿sí? El uso ya de máquinas, ¿no? Máquinas que puestas al servicio de la agricultura nos van a permitir ya cosechar, ya no voy a cosechar manual, sino que voy a desarrollar una cosechadora mecánica, ¿sí? Y voy a tener las bases iniciales de lo que va a ser el tractor, ¿sí? La idea de tractor, la idea de cosecha mecánica, ¿sí? De siembra mecánica, ¿sí? Pensemos que también estas máquinas se desarrollaron en un primer momento en aquellos cultivos más de mayor desarrollo alimentario como la papa, por ejemplo, o del algodón en el caso de la industria textil, y de la remolacha. ¿Por qué? Porque de la remolacha se obtiene el azúcar, por eso se habla de la revolución del azúcar, ¿sí? Es el azúcar que trajo la modernidad, por así decirlo. El azúcar antiguo era el azúcar de caña. Con todo este desarrollo de conocimientos, aparecen estos tres cultivos estratégicos, pensando en la alimentación, en la conservación y en la industria textil, ¿sí? Cómo me visto. Otro elemento central que va a traer el conocimiento científico es la importancia de ciertos nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿sí? Que deben ser devueltos al suelo. De alguna forma, como cosecha, extraemos esos elementos del suelo y tienen que volver a ser incorporados. Y acá aparece fuertemente el concepto de fertilización, ¿no? Ya como fertilización, elementos centrales en estos conocimientos científicos. Y otro elemento central es que se da la antesala para el desarrollo de ciertos pesticidas, plaguicidas, que van a ser utilizados para hacer un control o combatir, como se decía en aquellas épocas, hongos, insectos y malezas, ¿sí? Entonces, la agricultura en términos tecnológicos da un cambio muy grande, ¿sí? Hay un cambio fuertemente hacia la mecanización y hacia el desarrollo de ciertos insumos que permitan favorecer ese cambio mecánico y que podamos desarrollar esta agricultura, ¿sí? En términos alimentarios también se dan pautas importantes, ¿sí? En lo que va a ser la conservación de los alimentos. ¿Quién no escuchó a Pasteur alguna vez entre nosotros, o en la secundaria, o en algún otro momento de la universidad, ¿no? Con todos los conocimientos que él trajo, con todo lo que hoy se conoce como la pasteurización, ¿sí? Como un proceso que permite realmente la conservación de alimentos. Piensen en que estas épocas han sido revolucionarias, no solo cambiaron cambió toda la tecnología, ¿sí? Entonces, la conservación de alimentos también va a tener un salto importantísimo, ¿no? Con los procesos de pasteurización, ¿sí? Y también con todo lo que va a ser el enlatado, ¿no? Aparecen los primeros conceptos de enlatado y de estas grandes industrias, ¿no? Ya dejamos de tener una producción artesanal de alimentos en el hogar
para plantear las grandes industrias. Pensemos el gran desarrollo de ciudades que se estaba dando en ese momento. Entonces, cambia. No solo la agricultura, cambia la alimentación, cambia la tecnología, cambia la posibilidad y la oferta alimentaria, ¿sí? Entonces, realmente se dan cambios fundamentales. Y también en este momento histórico se dan las primeras bases de los conocimientos de lo que hoy llamamos como nutricionistas, ¿no? La nutriología. ¿Qué tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que alimentar? Así como al suelo hay que devolverle el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué vitaminas, qué minerales, qué necesitamos tomar de los alimentos? ¿Sí? Hay un gran desarrollo de la agricultura y la alimentación. Y ya estamos en un cuarto momento, ¿sí? Ya pasamos el tiempo, el momento bisagra, y pasamos a la época actual, ¿sí? A un momento en donde realmente el modelo agroalimentario actual es muy distinto de lo que venimos comentando anteriormente, ¿sí? Ya esa época bisagra, ¿sí? Ya pasó, ya estamos en la época actual, en donde ya tenemos instalado una agricultura heredada de lo que se conoce como revolución verde, ¿sí? Y acá ya hablamos de una revolución tecnológica mucho más grande, ¿sí? En donde el hombre, además de dominar o querer hacer un control de la naturaleza, se empieza a tener la conciencia del impacto que está teniendo ese dominio y ese control, ¿sí? Entonces, ha habido una búsqueda de hacer un control, de un manejo de esos recursos, y hemos también hoy, actualmente, estamos desarrollando una conciencia de cuál ha sido el impacto, ¿no? De ese control. Entonces, esta revolución verde, que está vinculada también a un modelo de cómo nos alimentamos actualmente, ¿cuándo surge? Surge en 1940, ¿sí? Por lo tanto, a partir de 1940 se instala este nuevo modelo agroalimentario, ¿sí? Basado en este primer momento en una agricultura de la revolución verde, ¿sí? Me gusta traer imágenes como para que ustedes relacionen, ¿no? En el campo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay en el campo? Sucede esto. ¿Y qué pasa en la góndola? ¿O qué pasa en el supermercado? ¿Qué sucedió? O sea, de pronto ahora encontramos esto, ¿no? Este es nuestro gran modelo alimentario, ¿sí? ¿Que de dónde viene toda esta historia? Nosotros estuvimos hablando un poco de... Profe, Sí, una pregunta. En la diapositiva anterior decía el modelo alimentario RRP. ¿Qué significa eso? eso es mío, eso es un elemento mío, es como el modelo de la revolución productiva, pero eso es algo mío, no, eso ya lo voy a sacar cuando se los pase a ustedes. Pasa que a veces, como yo también trabajo con muchos bromatólogos en la optativa, llegamos como hicimos con un juego de palabras, pero quédense tranquilos que eso ya lo voy a sacar. No lo debería haber dejado, pero bueno. Pero ya después ya hablamos al final, si te parece, y les comento. Pero bueno, seguimos. Entonces, este gran modelo, ¿no? La gran revolución verde, viene asentada en algunas bases conceptuales que planteó Malthus, allá por los inicios de la Edad Moderna, que va a plantear esto, ¿no? Que vamos a tener una población que va a ir creciendo de manera exponencial, mientras que la producción de alimentos va a tener un crecimiento lineal, y que en algún momento puede llegar a haber déficit alimentario. Entonces, todos los conocimientos que se tenían hasta ese momento se ponen en juego para el desarrollo tecnológico de una agricultura que permitiera aumentar los rendimientos por hectárea, ¿sí? ¿Qué significaba rendimientos por hectárea? Es como sinónimo de mayor cantidad de alimentos y en términos económicos de mayor retorno económico también, ¿sí? Porque no es que todo ha sido ingenuamente pensado para el bienestar solo de la humanidad, sino que la agricultura, ya en un contexto de revolución verde, toma una importancia económica muy grande, ¿sí? Entonces, tomando estos principios de Malthus, se pone en desarrollo todo un desarrollo tecnológico que en ese momento se le ha conocido como Revolución Verde,
y que viene acompañado a través de un ingeniero agrónomo que se llamaba Norman Burlock, ya que recientemente ha fallecido, hace unos años atrás, que a través del financiamiento de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Ford, se pone en juego todo un desarrollo de investigación y tecnología para proponer un modelo agrícola pensándolo en esto, ¿no? En que podamos tener rendimientos por hectárea. Este modelo, en este primer momento histórico de Revolución Verde, se basó en el uso de semillas híbridas, de las que se llamaban VAR, variedades de altos rendimientos, ¿sí? Que son semillas híbridas de ciclo corto. ¿Esto qué significaba? Que yo podía producir varios ciclos de esa misma semilla. O sea, si antes si el ciclo común o normal era de 6 meses, al acortar los ciclos, yo puedo tener más de un ciclo productivo. Por eso también se les llamaba de ciclo corto, ¿sí? Las VAR de ciclo corto. ¿Qué sucedía con esto? En ese momento, estas variedades híbridas fueron primeramente pensadas para el trigo, el maíz y el arroz, ya que son justamente aquellas especies que influyen fuertemente en nuestro patrón alimentario mundial, el trigo, el maíz y el arroz. La papa es un cuarto elemento, pero esta no tuvo inclusión en el desarrollo de este paquete tecnológico, ¿sí? Se pensó en cómo mejorar aquellas variedades de trigo, de maíz y de arroz en función del aumento de la producción. Para eso, vamos a ir un poquito. Eso en un primer momento, ¿no? Las semillas. Un gran mejoramiento de las semillas. En un primer momento, en la primera Revolución Verde, 1940, se trabajó a través del desarrollo de híbridos. Ya en la actualidad se habla de una segunda Revolución Verde, donde además del desarrollo de híbridos, también se habla del desarrollo de semillas transgénicas. Entonces, un primer elemento, ¿sí?, para el desarrollo tecnológico fue pensar en las semillas, ¿sí? ¿Qué semillas teníamos que tener en este paquete tecnológico para poder promover estos rendimientos? Entonces se mejoran las semillas, por un lado a través de la obtención de híbridos, y actualmente también podemos hablar del uso de la transgénica, ¿no? Del desarrollo de transgénicos, como por ejemplo en el cultivo de la soja, y en el maíz también, ¿sí? Pero es para que ustedes vayan entendiendo. Primero hubo un trabajo, ¿sí?, enfocado en el mejoramiento de las semillas híbridas, transgénicas, actualmente. Acá unas imágenes para que ustedes piensen en los transgénicos, ¿no? No vamos a desarrollar mucho el tema, pero es para que ustedes vieran cuál ha sido como el elemento, ¿no? El corazón de este cambio tecnológico. Y fue enfocarnos en las semillas y hacer un mejoramiento. Otro elemento de este paquete tecnológico, además de las semillas, tuvo que ver con el desarrollo de todo lo que es maquinaria, ¿sí? Mejoramiento en lo que es el desarrollo de los tractores, el cambio, ¿no? El mejoramiento que se dio en en esa movilidad, todo lo que va a tener que ver con la cosecha, con la siembra, en algunos casos maquinarias puestas al servicio también para la aplicación de agroquímicos, ¿sí? Entonces, todo lo que es el desarrollo de la mecanización, todo lo que va a ser el desarrollo del riego, ¿no? Actualmente ya cuando pensamos en un riego presurizado, goteo, aspersión, ¿sí? Todo lo que ha sido desarrollar esa tecnología, ¿no? Puesta al servicio del riego. Y también otro elemento central del paquete tecnológico, los agroquímicos, los productos fitosanitarios o los agrotóxicos, ¿sí? Como sinónimos de lo que estamos hablando. En estos agroquímicos o agrotóxicos vamos a plantear el universo de lo que serían los plaguicidas, ¿sí?, para el control de malezas, de insectos, de animales, y fertilizantes, ¿sí?, pensando en aquello que va al suelo, ¿sí?, en el manejo del suelo. Entonces, esta revolución verde trajo esta oferta como de paquete tecnológico, ¿sí? La idea de que la agricultura puede funcionar como una fábrica de alimentos y que necesita como ciertos insumos y eslabones para poder ser operada, ¿sí?, como una fábrica.
Y acá es donde surge justamente este concepto del paquete tecnológico, porque esto es lo que se ofreció y lo que se llevó a los territorios rurales como forma de adopción tecnológica. Eso ya lo vamos a ver en extensión más adelante, ¿sí? Pero llega a los territorios esta propuesta tecnológica, ¿sí? Y hay un gran cambio también en los territorios, ya que todo el conocimiento de la agricultura tradicional va a empezar a ser reemplazado por el uso de este modelo, ¿sí? Es como el paquete, yo llevo este paquete al territorio. Estas semillas híbridas transgénicas, ¿sí? Que han sido mejoradas para aumentar los rendimientos, depende, digamos, esta capacidad de todo este paquete, que este paquete esté presente, ¿sí? Es como que yo voy a cambiar el ambiente para que la semilla se pueda desarrollar. Todo lo contrario que hacíamos en la agricultura local o tradicional, ¿sí? Todas las variedades que uno cultivaba se adaptaban al ambiente y habían procesos largos de adaptación, ¿sí? Por eso llegar al conocimiento de la primera agricultura del Neolítico nos llevó tanto tiempo, porque fueron procesos de cómo esa semilla se iba adaptando a distintos lugares. Esto es al revés. Yo hago una artificialización del agroecosistema para poder producir, ¿sí? Entonces, cambian las lógicas técnicas, las lógicas productivas, los objetivos. Si bien yo busco alimentación, también busco retornos económicos. Por eso también este paquete tecnológico, ¿sí? Tiene una gran influencia en los territorios porque va a estar siempre como sujeto a los patrones culturales. Por ejemplo, este paquete tecnológico en México difícilmente pudo ser desarrollado en los inicios, porque culturalmente las comunidades en México tenían un conocimiento del manejo técnico del maíz que ellos miraban esto y decían, no lo desconocían, ¿sí? Para que ustedes vean cómo las cuestiones culturales pueden poner en jaque las propuestas tecnológicas, ¿sí? Pero básicamente la agricultura actual se basa en esto, ¿no? En el uso de este gran paquete tecnológico. En términos alimentarios también podemos pensar, ¿no? En las materias primas, en las máquinas, en todos los aditivos, los envases, el agua, ¿no? Que es necesaria para estos procesos productivos en una empresa, en una fábrica de alimentos, como puede ser una conservera, como puede ser una bodega, ¿no? Como para que ustedes en algún momento cuando estén en contacto con un lugar en donde además de una producción de materias primas hay una transformación, puedan entender toda la lógica, ¿sí? Así como ha habido un paquete tecnológico para la agricultura, también lo ha habido para la transformación de los alimentos, ¿sí? Y no incluido acá el paquete tecnológico de las industrias textiles, que es una de las industrias más contaminantes actuales en el mundo, la industria textil, ¿sí? Pero es como para que ustedes vean cómo en este modelo agroalimentario hay un modelo tecnológico que se fue imponiendo en los territorios y en las sociedades, a través de procesos de extensión, en algunos casos de extensión rural, en otros casos de extensión tecnológica, pero con la idea esta, ¿no? De que la tecnología nos va a permitir tener un aumento en la producción y es como el éxito, ¿no? El esquema de éxito actual. Para obtener rendimientos, para obtener retornos económicos, hay un modelo tecnológico que debería ser utilizado. Bueno, todos tenemos un celular, ¿no? En algún momento tener un celular era sinónimo de ser exitoso, ¿no? Pero bueno, eso es otro elemento. Este paquete tecnológico actual, planteado desde la Revolución Verde, ha tenido impactos, ¿sí? Que han ido provocando desequilibrios y ha ido condicionando situaciones en los territorios. Yo lo voy a mencionar rápido, como para que ustedes lo vayan viendo, pero por ejemplo, ¿qué ha pasado con el uso de este paquete tecnológico? Si bien ha permitido el aumento de rendimiento, perdón, se movió algo acá. Si bien se permitió el aumento de rendimientos por hectárea de los cultivos, han habido impactos ambientales y sociales en los territorios, como por ejemplo, podemos hablar procesos de contaminación, ¿sí? Ya sea por el uso de ciertos agroquímicos o agrotóxicos mal usados, que son altamente tóxicos, ¿sí? Que se acumulan en la cadena alimentaria, que es un tema del cual María Flavia va a hablar más adelante, procesos de contaminación de los cuerpos de agua,
¿sí? Disminución de la eficiencia energética, porque si bien aumentamos los rendimientos, necesitamos cada vez más unidades de energía para producir la misma cantidad de rendimientos por hectárea, ¿sí? Por eso actualmente se habla mucho de hay que ser eficientes energéticamente, ¿sí? Otro tema importante, la capacidad productiva de los suelos cada vez ha ido en disminución, ya sea por procesos erosivos, ya sea por el exceso del uso de labranzas, ¿sí? Ya sea por el uso de ciertos compuestos químicos de síntesis. Entonces, han habido procesos de ese estilo, ¿sí? Otro elemento central es la gran dependencia tecnológica que tiene hoy un productor, ¿sí? La gran dependencia que tienen los productores de los agroquímicos, ¿sí? Esta gran dependencia, es como en esto, ¿no? De que cada vez se necesita más agroquímicos para poder producir una unidad, un rendimiento por hectárea X, cada vez más se genera esta dependencia tecnológica, que no es una tecnología barata, ¿sí? Para nada. Por lo tanto, esto va a traer consecuencias sociales también. Procesos de biodiversidad, porque hay algo central, que no lo dije cuando hablé del paquete tecnológico, y es que cuando yo desarrollo esta tecnología en los territorios, está basada en el monocultivo, ¿sí? Entonces yo voy a tener hectáreas, hectáreas, hectáreas de tomate, hectáreas, hectáreas, hectáreas de vid, hectáreas de soja, hectáreas de maíz, instalando la idea de monocultivo, ¿sí? Esto es ha traído y trae una gran pérdida de biodiversidad, lo que algunos otros autores hablan también como erosión genética, ¿sí? A mí me gusta traer siempre algunas estadísticas, ¿sí? Esta es una estadística de la FAO, que no es que si bien parece antigua, es bastante actual. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? En términos de cantidad de especies que se cultivan actualmente, ¿no? En términos de especies, los cultivos más importantes: maíz, trigo, arroz, papa, soja. El de la soja cambió, ese está más grande. Pero para que ustedes vean que de una posibilidad genética de 80.000 especies comestibles, solo cultivamos entre 10 y 12. ¿Sí? A este elemento y estos procesos en donde de poder alimentarnos en una gran diversidad como en el Neolítico, pasamos a alimentarnos y a depender de un patrón alimentario basado entre 10 y 12 especies. A todo esto se le conoce también como pérdida de biodiversidad, más todas las especies que se van perdiendo día a día por el impacto territorial, ¿no? Por el impacto de la agricultura en los territorios y de otras actividades, no solo la agricultura, ¿sí? Ustedes de esto seguro tienen mucho más conocimiento. Elementos centrales: la erosión cultural, esto de reemplazar un modelo tecnológico por la gran cantidad de conocimiento local, ¿sí? El desconocimiento de esas agriculturas tradicionales, el reemplazo y la pérdida, ¿no? En función de que después de mucho tiempo, cuando esos modelos agrícolas tradicionales funcionaban, al reemplazarlos, en términos culturales, también ahí ha habido una erosión cultural, ¿sí? No solo erosión y pérdida de biodiversidad en términos de especies, sino de conocimientos, ¿sí? Otros elementos que a mí me gusta plantear esto, ¿no? Estos son cifras más para Argentina, ¿no? Que de 300.000 productores, se habla de 300.000 productores expulsados del campo. Yo recién les decía que este modelo tecnológico es muy caro, por lo tanto no todos pueden acceder. Por lo tanto, solo quedan los que pueden acceder, ¿no? Como para ir complejizando un poco la mirada, ¿no? Del impacto de este modelo tecnológico. El abandono de pueblos, ¿no? Todo lo que ha significado el éxodo rural. Esto pasa un poquito más allá, sí, ya voy como cerrando. Esto lo van a tener, así que quédense tranquilos. Esto es como para desarrollar un poco algunos elementos. Esto sí me gustaría contárselos, ¿no? De cómo hoy este modelo tecnológico, en términos de agricultura y en términos de alimentación, está concentrado en muy poquitas empresas multinacionales, ¿no? Por lo menos todo lo que tiene que ver con la oferta de semillas, ¿no?
Monsanto, Adventis, Syngenta, BASF y DuPont, ¿no? Actualmente Monsanto fue comprado por Bayer, pero para que ustedes vean quiénes son esas empresas que hoy ofrecen ese paquete tecnológico, lo tienen a la venta. Y en términos alimentarios, todas estas, ¿no? Nestlé, Pepsi, Unilever, como para que ustedes vayan reconociendo que de tener un modelo agroalimentario como en el Neolítico, ¿no? Que era muy tradicional, local, basado en el policultivo, basado en el uso de trabajo fuertemente artesanal, donde había conocimientos de cuidado de suelo, de cuidado de la biodiversidad, pasamos a un modelo muy distinto, fuertemente mecanizado, planteado para el desarrollo de un monocultivo, con el uso de un paquete tecnológico, el cual proviene de un sector, que es el sector económico, y en este caso son empresas las que lo ofrecen, ¿no? Las que lo controlan. Y a mí me gusta siempre dejar ideas, ¿no? Esto, ¿no? De cómo nuestra alimentación actual está tan desvinculada de los principios ecológicos, de la idea de ambiente, de la capacidad productiva, ¿no? En el Neolítico uno entendía qué comía y de dónde venía un alimento, porque lo cultivaba, ¿sí? Actualmente hay una desvinculación muy grande, ¿no? De la idea, ¿no? ¿Qué es el alimento? ¿Qué llevo a la boca? ¿De dónde viene? ¿Quién lo produce? ¿Sí? La necesidad de tecnologías limpias, de tecnologías en donde podamos plantear un cuidado ambiental y un cuidado territorial debido a los impactos que esta tecnología tuvo. Y esto de volver a hablar, de interpretar al mundo de manera integral, que tiene que ver con esto de una mirada sistémica, ¿no? De esto, ¿no? Si yo estoy comiendo un tomate, hay una persona atrás de ese tomate, que es el agricultor, que es la agricultora. Quizás si lo compré en una verdulería, hay una persona que fue y lo buscó al campo, o lo compró pero hay todo un ciclo, ¿no? Hay toda una cadena cíclica que está atrás de todo esto. Empezar a entender ese mundo, ¿no? De forma más integral y ya no tan individual. Y otro elemento importante en términos de lo que ha significado este modelo actual de la Revolución Verde, ¿no? Cómo resolver el acceso y la distribución de los alimentos, ¿sí? Los medios, cómo acceder a la distribución de los medios de producción, de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Como para darnos puntos de partidas, ideas, y poder transitar a un sistema, a sociedades más sustentables, a nuevas sociedades, ¿no? Hoy una agricultura sustentable tiene muchos desafíos, ¿sí? No es solamente el manejo técnico, sino que hay otros desafíos, ¿no? En la esfera, esto que yo les decía al inicio, ¿no? El evento alimentario tiene que ver con una dimensionalidad importante, ecológica, económica, tecnológica, sociocultural, biológica, ¿sí? La agricultura sustentable también tiene esos desafíos. En función de esto, ¿no? De poder entender que hoy el mundo ya está cambiando, algunos dicen que ya cambió, y que estamos ya empezamos hace rato una transición, ¿no? De cómo resolvemos esto, ¿no? Esta transición nos invita a esto, a resolver algo, un interrogante bastante importante. Y esto, ¿no? Poder empezar a pensarnos de manera sistémica, de manera integral, de manera de cuidar. Esto es un video que yo se los dejo para que ustedes vean, después cuando estén en el PDF lo van a poder anexar, de Patricia Aguirre, ¿no? Que me parece muy interesante escucharla, y darles las gracias en esta primera presentación. Y acá estaría la bibliografía. Son las 11. Me quedaría un último momento que tiene que ver con regímenes agroalimentarios. Como son las 11, Silvina, ¿por dónde anda mi querida? Acá estoy. Lo que les quería proponer, Silvi, es hacer 5 minutos de recreo, porque estamos desde las 9 hasta las 11. Entonces, a las 11:05, 11:10 como mucho, arranco la última partecita que es regímenes agroalimentarios. En todo caso, cerremos ahora si tienen preguntas de esto que acabas de